Dios le bendiga, amados hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo. Espero que todos se encuentren bien, estén de salud, disfrutando su familia en casa, cuidándonos y protegiéndonos de este virus. Hoy es Viernes Santo y también es Viernes de enseñanza. Y por eso traigo una palabra alusiva a los tiempos que estamos viviendo con relación a la Semana Santa. Que en otro tiempo estuviéramos en la iglesia disfrutando de un buen servicio. Pero estamos en casa y gracias a la tecnología podemos aún así llevar nuestros mensajes a cada una de las almas que estén anuentes a recibir una palabra de parte de Dios. Quiero hablarles en esta noche de lo que he denominado el sacrificio de Jesús. ¿Cuántos saben que Jesús vino a este mundo a cumplir un propósito? ¿Cuántos saben que Jesús vino a sacrificar su vida por usted y por mí? La Biblia nos enseña que cuando Dios buscó a varios de sus personajes en la historia, por ejemplo, cuando habló con Abraham, no le dijo a qué iba, solamente le dijo: sal de tu tierra. Cuando habló con Moisés, solamente lo encargó diciéndole que le daba a él la tarea de sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, pero nunca le dijo por lo que iba a atravesar. Igual pasó con Josué. Cuando Josué tomó el mando, solamente le dijo: sé valiente y esfuérzate, pero no le dijo por todo lo que iba a pasar. Lo mismo podemos decir, por ejemplo, de Pablo. Cuando Pablo finalmente deja de perseguir a la iglesia y tiene ese encuentro con Jesús y decide convertirse al evangelio y servirle a Dios, Dios no le dijo por todas las cosas terribles por las que Pablo, sabemos usted y yo, que pasó en su vida, todo para servirle a Dios. Pero sí sabemos que Jesús, desde el día 1, sabía a qué venía. Jesús sí sabía cuánto tiempo iba a estar en la tierra, sabía cuánto tiempo iba a estar como una persona común y corriente. Jesús sabía cuánto tiempo iba a encargarse de instruir a varios hombres. Incluso Jesús sabía cómo iba a morir desde el día 1. Yo no sé si pudiéramos nosotros vivir sabiendo qué tiempo íbamos a vivir y por todas las cosas que íbamos por todo lo que íbamos a pasar. Jesús desde el día 1 sabía todo. Él sabía qué venía, sabía cuánto tiempo iba a vivir, sabía cómo iba a morir y lo impresionante que Jesús nunca dio un paso atrás. La Biblia menciona un pasaje en donde él, sabiendo ya que su hora estaba cerca, quiso como dar esa última oportunidad de que Dios lo librara de lo que venía. Cuando él dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero también al final dijo: bueno, pero que sea tu voluntad y no la mía. Es decir, Jesús sabía por todas las cosas terribles por las que iba a pasar. Y lo que debe ser motivo de alegría para cada uno de nosotros es que nunca dio un paso atrás. Muy por el contrario, se mantuvo firme en su decisión, en cumplir su misión, en salvarlos a usted y a mí, para que podamos ser bendecidos y podamos tener la vida eterna que Él espera que alcancemos cada uno de nosotros. Por eso quiero que por favor vayan con sus Biblias. Espero que tengan Biblia hoy, porque vamos a ver varios versículos bíblicos hoy. Vaya con sus Biblias por favor al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 del 12 al 14 dice así: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir, Jesús sabía que Él venía a ofrendar su vida por nosotros y que venía a ofrendarla una sola vez. Mira lo maravilloso que es saber a qué vienes, que vienes a salvar a otros, despojándote de toda la deidad que Él tenía para venir a rescatarnos de las huestes del diablo. La Biblia nos enseña que Jesús fue un sacrificio que Él consintió,
porque Él decidió dar su vida por nosotros. Nadie lo obligó, sino que voluntariamente, en un acuerdo con su Padre y para salvar a la humanidad, Él vino al mundo para rescatarnos del pecado. Vaya conmigo al libro de Juan, un poquito más atrás. Vaya conmigo a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18 dice así. Mira lo que dice este versículo. Hablando Jesús. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es decir, Jesús murió porque Él quiso hacerlo. Fue su voluntad hacerlo. Porque fue algo que ya desde la eternidad ya Él tenía dispuesto por orden de su Padre, que Él venía a salvar al mundo. Por eso nadie tuvo que obligarlo a entregar su vida. Él quería hacerlo para demostrarle al diablo que es mentiroso y que sería públicamente exhibido con su muerte en la cruz. Vaya conmigo, por ejemplo, a lo que dice Mateo, un poco más atrás. Vaya conmigo a Mateo 26. Mateo capítulo 26, versículo 42. Mateo 26, 42 dice así. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Tal como decía hace un rato, Él estaba plenamente consciente de lo que venía a hacer. Y cuando llegó el momento en que se acercaba el día, se atribuló. La Biblia narra que Jesús también tuvo momentos de aflicción. La Biblia dice que botaban sudor como lágrimas de sangre. Así que Jesús también, cuando vio que el día estaba cerca, que la hora se acercaba, Jesús tuvo un momento de aflicción, tuvo un momento de tribulación, y por eso fue a orar. Pero se mantuvo firme en su decisión de sacrificar su vida por cada uno de nosotros. Y eso es una obra que muchos olvidamos. Estas fechas llegan y las tomamos como un día más, pero no analizamos el sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros, de salvar nuestras vidas para que podamos tener el acceso de tener vida eterna a través, uno, de su crucifixión y posteriormente de su resurrección, que vamos a hablar de ello el domingo, por supuesto. Pero es importante que entendamos eso. Vaya conmigo un poquito más adelante en Mateo 27, 46. Mateo 27, versículo 46, dice así. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y eso es así porque a pesar de que Jesús mencionó que Él tenía que irse, que no iba a estar solo, llegó un momento en que el Padre lo dejó y tenía que dejarlo para que se cumpliera lo que se tenía que cumplir de acuerdo a la profecía. Y por eso llegó un momento en que Jesús sintió que el Padre lo había abandonado, que no estaba con Él. Pero era parte de lo que tenía que pasar, era parte de lo que tenía que atravesar para que se cumpliese la profecía que estaba determinada. Por eso Él vino a salvar a la humanidad. Y por eso desde el día 1 Él sabía que su final no iba a ser una muerte cualquiera, sino iba a ser una muerte terrible, la peor de las muertes para la época. Morir en un madero públicamente, exhibido públicamente delante de todos. Pero con esa muerte derribó al diablo. Satanás quedó exhibido públicamente porque Satanás al final no quería que Jesús muriera de esa forma. Satanás quería que Jesús muriera habiendo cometido un pecado.
pero al no poder lograrlo, a pesar de todas las cosas que hizo para que se diera, Jesús mantuvo firme no solo su vida, sino su decisión de ofrendar su vida por cada uno de nosotros. Y la Biblia nos enseña que Él se llevó en la cruz todas nuestras iniquidades, todas nuestras enfermedades, todos nuestros pecados. Vaya conmigo a Isaías. Vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 53, versículos del 3 al 5. Isaías 53, del 3 al 5 dice así: hablando de Jesús, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue contra él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Mire que la Biblia dice que ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. Mire que habla de nosotros, no Dios. Dios siempre amó a su Hijo, Dios siempre estuvo con él, siempre lo amó. Tuvo que abandonarlo en el momento propicio para que se cumpliera lo que estaba profetizado por muchos años. Pero Dios siempre estuvo con él, a pesar de las circunstancias. Consintió su muerte porque era la única manera de salvar a la humanidad. Y por eso Dios consintió lo que sucedió desde la eternidad. Esto ya estaba previsto, y por eso cuando Él vino entre nosotros, ya Él sabía los días que tenía sobre la faz de la tierra. Vaya conmigo nuevamente al libro de Juan. Juan capítulo 3. Ya les dije que iba a leer un poquito de Biblia más hoy. Juan capítulo 3, versículo 14. Juan 3:14 dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje de cuando Moisés levantó una serpiente en el desierto? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 16, conocido por todos, es porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados hermanos, Jesús vino a morir para pagar el precio del pecado. Murió porque el mundo no le conoció, porque no conocieron a su Padre, y aún su propio pueblo, sus propios hermanos no le recibieron. No le recibieron, la Biblia lo dice. Los que él pensó que le recibirían, aceptarían su doctrina, le rechazaron. Y conocemos la historia, ellos fueron los que propiciaron que Jesús llegara a la crucifixión, aunque era parte de lo que tenía que suceder. Pero la Biblia narra que Caifás y Anás, los sacerdotes de la época, fueron los que propiciaron, hicieron todo lo posible para llevar a Jesús a la crucifixión. Por eso es importante que nosotros entendamos que nosotros, sobre todo en épocas como estas, que estamos en una Semana Santa y estamos atravesando por un virus que está matando a mucha más gente a nivel mundial. Estoy viendo las estadísticas que son terribles a nivel mundial en países, sobre todo en Europa. Es un tiempo en donde debemos proclamar y en donde debemos hacer reflexión de los motivos por el cual Jesús hace muchos años sacrificó su vida por nosotros. Mucha gente no lo ha entendido, y épocas como estas se convierten en un día más, cuando debe ser motivo de reflexión, sobre todo en la época que estamos viviendo. Debería ser motivo de reflexión para que entendiéramos que Jesús sacrificó su vida por nosotros, que si bien es que si estamos en esta tierra y que las garras del pecado no podrá vencer al final, es por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz.
Y como bien decía Isaías, que Él llevó consigo nuestras dolencias, nuestras enfermedades, y que por sus llagas, dice la Biblia, nosotros fuimos sanados. Este es un tiempo en donde debíamos reflexionar muy profundamente sobre el tema, pero lamentablemente no ocurre así. Y por eso el juicio que nos está aconteciendo en estos días. Vaya conmigo a Mateo 8. Mateo capítulo 8, versículos 14 al 17. Mateo 8, del 14 al 17. ¿Lo tiene? Dice así. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él, a Jesús, muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La Biblia no narra. La Biblia narra que una de las cosas que vino fue a esa, a llevarse consigo nuestros pecados, nuestras enfermedades. Por eso ya somos sanos. Lo que tenemos que proclamarlo y recordarlo, que Él se las llevó en la cruz del Calvario. Pero también la Biblia dice que las señales seguirán a los que creen. Solamente los que creen pueden reclamar sanidad y así les será dada, porque la Biblia dice que Jesús se las llevó en la cruz del Calvario. Pero el que no cree obviamente no va a recibir. Y es importante que en tiempos como estos nosotros recordemos eso. Jesús conocía su misión. Él conocía su misión desde el primer día y nunca dio un paso atrás. Vaya conmigo al libro de Hebreos nuevamente. Vaya conmigo a Hebreos. Yo espero que usted esté recorriendo la Biblia conmigo en su casa. Hebreos 9, versículos 27 y 28. Mire lo que dice aquí. Y de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hemos hablado aquí, o bueno, en la iglesia hemos hablado de que una vez salgamos de este mundo, después de la muerte iremos al juicio. Después de la muerte, el juicio. Estaremos delante del trono y nos harán aquellas preguntas que varias veces les he mencionado en la iglesia. ¿Qué hiciste con el tiempo que te di? ¿A cuántos traíste a mis pies? Estuviste muchos años en el evangelio. ¿Cuántos ganaste para mí? Porque lo que menos Dios te va a preguntar es cuánto ganabas, cuántos carros tenías, cuántas casas tenías. A Dios no le va a preguntar eso. Dios va a preguntar si aprovechaste el tiempo que estuviste aquí para traer almas a Él, para que así como tal vez tú puedas llegar, también a través de ti puedan llegar otros. Y tiempos como estos, como hablaba la última vez, son tiempos que debemos aprovechar para ganar inconversos, para no regresar solos a la iglesia. Cuando recuerdan que lo mencioné la última vez, para que cuando regresemos a la iglesia vayamos nosotros y otras personas que, al igual como salió Egipto con diferentes gentes, ¿se acuerdan que hablamos de eso la última vez? Por eso es importante que nosotros entendamos el sacrificio de Jesús. Vaya conmigo a Filipenses ahora. Filipenses 2, capítulo 7. Filipenses 2:7 dice así: sino que se despojó a sí mismo, tomando fuerza de siervo, hecho semejante a los hombres. Es como decía al principio, Jesús venía del cielo, venía de estar al lado del Padre, se despojó de toda su deidad, se despojó de su reino, de todo lo que representaba estar delante de Dios, para venir a vivir entre nosotros, a vivir igual que nosotros, a padecer igual que nosotros, y a enseñarnos una mejor manera de vivir. Y por eso no podemos echarle cuento, porque Él estuvo entre nosotros y vivió igual. Y al final ofrendó su vida por cada uno de nosotros. Vaya conmigo, por favor, una vez más a la parte final de la Biblia, Primera de Pedro. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2.
Primera de Pedro 2, versículo 24. Primera de Pedro 2, 24, que dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Es decir, Jesús murió para nuestra justificación y resucitó para nuestra salvación. Es importante, y el domingo hablaremos del tema de la resurrección, porque sin resurrección nada de esto, como ya he mencionado en otras ocasiones, sin resurrección nada de esto hubiese valido la pena. Eso lo hablaremos el domingo cuando hablemos de la resurrección de Él. Pero es importante el primer acto de ofrenda personal, sacrificando su vida por cada uno de nosotros. Renunció a su gloria, y por eso en estos tiempos no podemos ser temerosos, no podemos ser tímidos para hablar de Jesús, para hablar de su salvación, para hablar de la gloria que Él tiene y de que solamente hay un camino. La Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie podrá llegar al Padre si no es por Él. Es decir, lo que queremos llegar al cielo, debemos hacerlo a través de Jesús. Debemos entregar nuestro corazón y nuestra vida a Jesús para poder aspirar a llegar al cielo. Porque la Biblia lo dice, solo hay un intermediario entre el hombre y Dios, Jesucristo hombre. Por lo tanto, nosotros debemos entregarnos a Jesús, y este es un tiempo propicio, este es un tiempo ideal para que muchas personas que tal vez ahora están tomando en serio las cosas de Dios, a través de nosotros, cuando este tiempo pase y ya tengan libertad de salir, no busquen playas, no busquen casinos, no busquen otros lugares de diversión, sino que busquen la iglesia para entregar sus vidas a Jesús y poder ser serios aspirantes de poder llegar al cielo. ¿Cuánto dicen amén a eso? Por eso es que, como dice la Biblia, la verdad, el Evangelio es verdad de Dios para salvación de los que creen en Él. Nuevamente voy a pedirle que vaya al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2. Hebreos 2, versículo 14. Hebreos 2:14 dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Estamos claros en que el príncipe de este mundo es el diablo, porque tiene hasta este momento potestades que le serán quitadas cuando llegue el momento. Pero Jesús mató la muerte con su muerte. ¿Cuántos lo saben eso? Al Él ofrendar su vida en la cruz y resucitar 3 días después, demostró al diablo que Él tiene la potestad sobre la muerte. Una de las cosas que he aprendido es que los crucifijos, hay personas que tienen crucifijos con una imagen de Jesús pegada a la cruz, no me parecen correctas, porque la Biblia nos enseña que Jesús solamente estuvo en el madero por 3 horas. Estuvo pocas horas en el madero. Sin embargo, la cruz sí nos demuestra algo, sí nos debe enseñar algo. Nos demuestra que Jesús tiene el poder sobre la muerte. No que Jesús está muerto, porque Él estuvo pocas horas en el madero. La Biblia dice que a la hora 9 fue que lo bajaron de la cruz, lo llevaron al sepulcro. Estuvo 3 horas solamente en el madero. Y al tercer día, tal como Él había predestinado, se levantó de los muertos. Vaya conmigo a Colosenses. El libro de Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Colosenses 14 y 15 dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que se nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, Dios mató el pecado con su carne. La Biblia narra que el lugar de la calavera, donde fue crucificado, era un lugar alto que se podía ver desde Jerusalén, que estaba colina abajo. Y los que estaban en Jerusalén solo tenían que levantar la vista y podían ver a la Gólgota, es decir, podían ver
desde lejos podían ver la cruz. Y por eso la Biblia dice que fue exhibido públicamente, porque era un lugar. Yo pensaba hablar de eso hoy, pero digo no. Para el otro año hablaré del lugar donde fue crucificado Jesús. Eso lo hablaré el otro año, que es un tema interesantísimo también, que tiene muchas cosas que aprender ahí, pero eso lo dejaré para el próximo año. Pero la historia narra que desde Jerusalén solo había que levantar la vista y se podía ver las cruces, que era el lugar donde crucificaban a las personas, porque la intención era que todos los que llegaban pudieran ver a las personas que eran crucificadas como una señal de temor, para que tuvieran temor de no faltar a las leyes romanas, porque recuerden que los hijos de Israel no tenían potestad para poder decretar la muerte de nadie. Ellos tenían que acudir al imperio romano, que era lo que tenían a ellos sometidos, que eran los que regentaban el lugar, para que ellos decretaran la muerte de asesinos. Y así fue como lograron a través de Pilato que soltaran a Barrabás y crucificaran a Jesús, porque los mismos judíos no tenían potestad para lograr eso, y por eso hicieron lo que hicieron, pero sin saber ninguno de ellos que eso era parte de lo que ya estaba profetizado que tenía que ocurrir. Y esto es importante que lo entendamos. Esto es importante. Vaya conmigo a Juan capítulo 16. Juan 16, versículo 32. Juan 16, 32 dice así: He aquí la hora viene y ha venido ya. Mira, esto ocurrió una hora antes que Jesús fuera arrestado, para posteriormente ser enjuiciado y crucificado. Una hora antes, Jesús le dice a sus discípulos lo siguiente en el versículo 32 de Juan 16. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Eso se lo dijo Jesús una hora antes de que llegara Judas, le diera el beso, lo apresaran. Usted conoce la historia. Eso fue una hora antes, cuando Jesús ya le estaba diciendo a sus discípulos: llegó la hora en que, como les dije a ustedes, me van a dejar solo, cada quien va a ir por su lado, y el Hijo del Hombre dará su vida por la humanidad. Tal vez no lo entendieron en el momento en que Jesús lo dijo, pero tal cual ocurrió, así se dieron los hechos. Pero como también sabemos, hubo un momento en que el mismo Dios abandonó a Jesús, porque tenía que ocurrir. Y por eso esa frase que Jesús lanzó desde la cruz, diciendo que su Padre lo había abandonado, pero su Padre no lo había abandonado, sino que era parte de las cosas que tenían que ocurrir. El versículo 17, el capítulo 17 de Juan, dice en el versículo 1: Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Es decir, con esto Jesús está diciendo que desde el inicio de la humanidad, antes que Jesús llegara al vientre de María por obra del Espíritu Santo, ya Jesús sabía el sacrificio que tenía que hacer en la tierra. Y cuando Jesús menciona en ese versículo 1 de Juan 17 que la hora había llegado, era una hora de la cual ellos habían conversado, que era una hora que era la hora del sacrificio. Y por eso denominé este mensaje el sacrificio de Jesús. Ellos sabían que iba a llegar una hora en que Jesús tendría que entregar su vida por la humanidad, por usted y por mí, para salvarnos de las garras de Satanás y exhibirlo públicamente, como se señala en las Escrituras. Es importante que entendamos algunas cosas. ¿Quién entregó a Jesús a la muerte? ¿Quién lo entregó? No fue Judas por dinero, no fue Pilato por temor, ni fueron los judíos por envidia, sino que fue el Padre Celestial por amor a su Hijo. Eso debemos entenderlo. Judas, Pilato, el pueblo, los sacerdotes, Anás y Caifás,
solo fueron instrumentos que Dios utilizó para que se cumpliera lo que ya estaba profetizado que sucedería con Jesús, para entregar su vida por la humanidad. Esto es importante que lo entendamos, porque si no hubiese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, no tendríamos esperanza de poder de tener vida eterna, ni de poder llegar al cielo. Por eso, y para destruir las obras de Satanás, Jesús, el Cordero que quitó el pecado del mundo, tenía que ofrendar su vida para salvar la nuestra, hacerse Él perdición para hacernos a nosotros bendición. Y eso es importante que lo entendamos y que lo proclamemos, sobre todo en esta época en donde el mundo está atribulado, está asustado por una pandemia. Somos nosotros los que tenemos que levantar la esperanza y decirle a las personas un poco apartadas de Dios: este es el momento para buscarlo, este es el momento para hacerles ver el sacrificio de Jesús, el sacrificio que hizo en la cruz por cada uno de nosotros para salvar nuestra vida. Quiero terminar este mensaje con algo que leí que sucedió en una isla del Pacífico, una isla indígena del Pacífico, y que tal vez tenga que ver con lo que quiero enseñar en esta noche en cuanto al sacrificio que hizo Jesús por nosotros al entregar su vida. En esa isla, el cacique se dio cuenta de que se estaban perdiendo las cosas y de manera oculta realizó una investigación. Y en la investigación arrojó que la que se estaba robando las cosas o estaba hurtando las cosas era la mamá del cacique, una señora de más de 85 años, muy enferma, muy anciana, muy delgada ella. Ellos tenían por norma a las personas que detectaran hurtando o robándose las cosas, darle 39 latigazos, la misma cantidad que le dieron a Jesús, 39 latigazos, 40 menos 1. Y cuando se dieron cuenta que la persona que se estaba llevando las cosas era nada más y nada menos que la hija del mismo cacique, el jefe de la isla, le preguntaron a él: bueno, ¿qué vamos a hacer? Como era su mamá la culpable, él dijo que se cumpla la tradición. Al todo el pueblo escuchar al cacique mencionar eso, lo empezaron a criticar. Todo el mundo comenzó a hablar mal de él. Decían que era pichón del demonio, que cómo era posible que él fuera tan insensible de mandar a meter a su mamá tantos latigazos, que seguramente la iba a matar, y comenzaron a criticarlo y a hablar mal de él. Y la ejecución se iba a dar al día siguiente en la mañana. La historia narra que esperando que saliera el sol, ya la mamá estaba amarrada en el lugar donde se iba a ejecutar la sanción, los 39 latigazos. Todo el pueblo estaba allí, estaba el cacique y todos los que tenían que ver con la decisión de ejecutarla, y todo el mundo todavía criticando al cacique. Decían que cómo era posible que ni siquiera tuvo consideración con su propia madre, que cómo era posible que él la mandara a ejecutar, y algunos insensibles estaban incluso apostando de que bueno, te apuesto a que no aguanta 4. Otros decían que no aguantaba 3, porque era una señora bastante mayor, enferma, bastante delgada, y cuando le abrieron el traje, la parte de atrás se le veían los huesos, y mucha gente decía: esa señora no va a aguantar ni 3 latigazos. El asunto es que el mismo ejecutor se le quedó viendo al cacique con el látigo en la mano, tembloroso, porque sabía que era la mamá del cacique, y el cacique no dio señales de cambiar la decisión. Finalmente la historia muestra cuando el cacique se quita la camisa, se quita el saco y después la camisa, y se puso sobre su mamá, se puso sobre la anciana, y le dice al verdugo que ejecutara la sanción. Yo no sé si me están entendiendo lo que quiero decirles.
Y la historia narra que por cada latigazo la carne del cacique volaba por los aires y la sangre, pero él cubrió el pecado de su madre. Fue lo mismo que hizo Jesús con cada uno de nosotros cuando él decidió subir a la cruz a ofrendar su vida por usted y por mí. Los que debimos estar en la cruz, los que debimos recibir los 39 latigazos, debimos ser nosotros los pecadores y no él. Sin embargo, él, que no era culpable de nada, ofrendó su vida, recibió los latigazos. La Biblia dice que su espalda estaba despedazada. Le pusieron una corona de espinas, fue clavado de pies y manos. Y usted conoce la historia. Pero todo lo que pasó Jesús, fuimos nosotros los que debió padecerlo. Fuimos nosotros quienes debimos sufrir lo que él sufrió. Pero la Biblia dice que él lo hizo por amor a nosotros. La Biblia dice que lo hizo para que nosotros fuéramos bendición. La Biblia dice que lo hizo porque nos ama. Y eso es el sacrificio que nosotros debemos recordar en fechas como la de hoy. Que Jesús un viernes entregó su vida por usted y por mí. Un hombre que no cometió pecado en los 33 años que estuvo entre nosotros. Tuvo una vida ejemplar. Satanás lo tentó de todas las formas posibles y en ninguna cayó. Porque ya él desde el día 1 sabía su misión. Abraham, Moisés, Josué, Pablo, ninguno de ellos sabía lo que iban a vivir. Pero Jesús sí lo sabía desde el día 1. Y nada de lo que pudo pasar en esos 33 años que vivió entre nosotros lo hizo cambiar de decisión. Y este ciclo se cierra cuando el domingo hablemos de la resurrección. Por eso yo quiero terminar pidiéndote que reflexionemos. Reflexionemos del sacrificio que muchos años hizo Jesús por cada uno de nosotros. Dio su vida, lo crucificaron de algo que no hizo, lo culparon injustamente y lo clavaron en un madero junto a 2 ladrones, 2 malhechores, dice la Biblia. Pero ofrendó su vida por ti y por mí. Y por eso debemos proclamarlo, debemos ser valientes y decir, oye, él dio su vida para que yo fuera bendecido. Lo menos que podemos hacer nosotros es proclamar su vida, ganar almas para él y convertir a otras personas a su palabra, para que otros a través de nosotros puedan llegar a él. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por haber ofrendado tu vida para bendecir la nuestra. Tu palabra nos dice que en el mundo tendríamos aflicciones, pero tu palabra también dice que confiemos que tú habías vencido al mundo. Y eso es lo que tú nos demuestras a través de tu palabra, que tú venciste al mundo. Yo te doy gracias, Padre, por el sacrificio de la cruz, por haber ofrendado tu vida para salvar la mía, por haber sido firme en esa decisión y a pesar del momento de tribulación que tuviste, te mantuviste firme porque pensaste más en mí que en ti. Y por eso mi alma te alaba, mi alma te bendice, te proclamo todos los días, te doy honra y gloria. Y te doy gracias, Padre, por el sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros. Pido y ruego a mis hermanos que este Viernes Santo no sea un día cualquiera, sino que sea un día en donde nosotros reflexionemos sobre tu sacrificio, sobre lo que hiciste por nosotros, para que fuéramos bendición. Clamamos y pedimos misericordia por lo que estamos viviendo hoy en día, de esta plaga que nos está azotando al mundo entero. Te pedimos, oh Dios, que nos guardes, nos bendigas, nos cuides y que nosotros seamos los que proclamemos tu palabra y que a través de lo que hiciste por nosotros podamos rescatar y salvar a otros. Te damos honra y gloria. Bendigo a los hermanos que se mantienen en oración. Bendigo a los hermanos que buscan tu rostro de día y de noche.
los que buscan tu Biblia y la leen todos los días, los que te aman y los que claman a ti, Señor. Te damos honra y gloria. Bendice a mis hermanos, cuida de cada uno de ellos, protege a tu pueblo. Nosotros somos los de Gosén, los que estamos protegidos por ti, Señor. Te doy honra y gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos, y estén pendientes para el domingo, cuando hablemos sobre la resurrección de Jesucristo.